Ahora, queridos amigos, hablando de nuestro querido maestro, revisando sus enseñanzas, que no solamente buscó que aconsejarnos para llevar una vida saludable, para corregir nuestros errores, corregir nuestras faltas, sino también afianzarse más en la vida espiritual, acercarse más al Creador, y las profecías también buscó que transmitirnos en una u otra manera, hacernos entender. Aunque dice las profecías pasan, se dan su cumplimiento, ya pasó. En cambio el consejo sí permanece para siempre. Revisando uno de sus audios, a tanta preocupación que hay en la misma humanidad, dice así que Dios va a salvar a la humanidad, Dios va a salvarlo, pero ¿a través de quién? Vuelvo a repetir, Dios va a salvar, pero ¿a través de quién? Hay muchos que hablan en estos días, va a salvar Dios, es cierto, Dios va a salvar. Dios va a salvar, pero ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Tiene que tener instrumento Dios. Tiene que haber un instrumento de parte de Dios y luego lo va a salvar a ellos. O sea, tiene que haber un instrumento de parte de Dios y Dios va a salvar a través del instrumento. Y para esto tiene que darle potestad al instrumento, le tiene que dar potestad, si no de lo contrario no puede. Revisando estas palabras que dice nuestro querido maestro, la historia mismo lo dice. La historia se repite, como dice el rey Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo se va repitiendo. Una figura, lo que aconteció antiguamente, es una figura para el futuro. Analicemos un poquito donde dice acá que Dios va a salvar, pero en medio de quién, Dios tiene que tener un instrumento, y luego va a salvar a ellos, va a salvarlo, pero para este instrumento tiene que Dios darle potestad, si no, no puede. Revisando un poco la historia de Moisés, nos vamos al caso de Moisés, que es muy notorio en la historia lo que aconteció con el pueblo hebreo. Estuvo más de casi 430 años en Egipto los hebreos. La palabra hebreo, los judíos, los sabios dicen que los hebreos viene de Abraham. Está bien, pero esa es una palabra que lo expresó el faraón, que dijo estos hebreos, que significa estos errantes que vienen del otro lado del río Nilo. Y bueno, esa es la palabra hebreo. Estuvieron ese tiempo en Egipto sirviendo al faraón como esclavos. Ahora Dios toma como instrumento a Moisés, lo va al monte, vamos de frente a la historia, al final. Cuando va al monte, la curiosidad tanto fue cuando estaba pastando ovejas de su suegro. En el monte vio una zarza que no se consumía. Entonces por eso le decían la montaña sagrada. Pero Dios mismo permitió que se pierda un cordero, y él fue en busca de ese cordero y se encontró con la zarza ardiendo. Y cuando llegó, le dijo: Moisés, sácate las sandalias, porque en el lugar donde tú estás es santo. Se sacó las sandalias y luego se manifiesta ante él, como dicen los sabios, para que no tenga miedo. Se mostró con la voz de su padre primero. Por eso le dice: yo soy el Dios de tu padre. Y luego le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Y ese momento se cubrió su rostro porque tuvo miedo, no quería ver el rostro de aquel que le hablaba. Dentro de la conversación que ellos tienen, le dice: anda, saca a mi pueblo de Egipto. He descendido
¿no? Para liberar a mi pueblo, porque le reclama si es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué su pueblo está sufriendo en Egipto? ¿Por qué? Entonces él dice que ha descendido para liberarlo. Y tú te irás a sacar a este pueblo. Entonces él, que fue un hombre preparado, instruido para ser un faraón, fue un general del ejército, todo lo que son estrategias de guerra, sabe el hombre humanamente. Y inmediatamente sacó su cuenta. ¿Cómo yo lo voy a sacar? ¿Cómo? Hombre solo, con un palo que tenía en la mano. Y el faraón pues tenía su ejército, no solamente por el mar, y también tenía lo que es en tierra. Entonces, él vio el poderío que había en Egipto y dijo que voy a sacarlo este pueblo. Entonces, no pudo. Entonces, él dice, ahí cuando le dice que Dios va a estar con él, y no le creyó. Le dice, ¿qué tienes en la mano? Tengo un palo, una vara, tíralo al suelo, se convirtió en una serpiente. Dio un salto, tuvo temor que lo vaya a morder. Luego le dice, coge por la cola, lo cogió y se convirtió otra vez en su vara, o en su palo de pastor. Y mete tu mano a tu costado, metió su mano a su costado, salió lleno de lepra. Se asustó, vuelve a meter tu mano a tu costado, salió normal. Entonces vemos, ahí le demostró quién era y que él no se preocupara, que Dios va a estar con él. Por eso dice acá, para eso Dios tiene que darle potestad, si no, no puede. Tiene que tener potestad. Entonces va a Egipto, se presenta ante el faraón, luego viene, el palo se convirtió en serpiente, no le creyeron, los magos también hicieron serpientes. Posteriormente lo llevó al lago, al río Nilo, con su vara, solamente tocó el agua y se convirtió en sangre. Ellos ya no pudieron hacer. Y así viene, pero el problema lo hizo Moisés, lo hizo la vara. Encontramos que no, el que hacía todo era ese Dios sin rostro que no se veía. Por eso dice acá, Dios va a salvar, pero ¿por medio de quién? Tiene que tener un instrumento, Dios tiene que tener un instrumento, luego va a salvar a ellos. Pero para esto el instrumento tiene que darle potestad, si no, no puede. O sea, tiene que ser con potestad, con la fuerza de Dios tiene que ser. El que hace los milagros, el que hace las señales, es la fuerza de Dios, que en hebreo se le llama ruach, fuerza de Dios. Y en griego es el Espíritu Santo. Entonces, esa fuerza o el Espíritu es el que obra a través de Moisés. Y en ese tiempo, como él dice acá, Dios va a salvar en ese tiempo, sí, Dios va a salvar. Es cierto, Dios va a salvar, pero ¿va a salvar por medio de quién? O sea, solo no, tiene que haber un instrumento. Tiene que haber un instrumento de parte de Dios elegido, y este instrumento no lo va a hacer solo, el que lo va a hacer justamente la fuerza o Dios mismo que lo va a hacer. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, para darnos otra idea más. ¿Él hacía todas las señales? No, sino la fuerza de Dios que estaba en él. Por eso que Tomás le pregunta, muéstranos al Padre y no basta. ¿Y qué le dice él? Tanto tiempo ustedes están conmigo, no saben que el Padre en mí y yo en el Padre estoy una, ¿no? Y el Padre y una misma cosa somos. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios estaba en él y la fuerza de Dios es el que hacía todas las cosas. Por eso me manifiesta acá que el instrumento de Dios, Dios va a salvar a la humanidad para este tiempo. Ahora, ¿cómo va a ser en este tiempo? Nos hacemos en la imaginación. En el tiempo antiguo, Dios le dijo a Moisés, Dios estaba con Moisés, hacían todas las señales, después que salieron al monte Sinaí, el pueblo no recibió los mandatos divinos, Moisés rompió los mandamientos, las tablas que estaban escritas con el dedo de Dios por ambos lados, escrito con la gloria de Dios, dice la Escritura, se rompió ese compromiso, por segunda vez lo vuelve a llamar a Moisés, por segunda vez le dijo, lábrate 2 piedras como las primeras, también escribió por ambos lados como las primeras, pero ya no fue para ese tiempo, como dice Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación futura, y el pueblo que se criará alabará a Jah. Se escribe para el futuro, y en el futuro aparece
pero tiene que juntar ahora de uno en uno, dice Isaías, de uno en uno, de dos en dos, tienen que ser reunidos de los cuatro cabos de la tierra porque todo el pueblo está disperso. ¿Pero lo va a hacer solo? No lo va a hacer solo. ¿Quién hace? Dios hace todo el papel, pero tiene que tener un instrumento. Y a través de ese instrumento, como nosotros no podemos ver más allá, solamente nos guiamos al instrumento. En el caso de Noé, otro más, para darnos otra idea más, que cuando construyó el arca le dio todas las medidas, cómo tenía que hacerlo. Bueno, ahora el momento de venir de los animales empiezan a ingresar al arca. Que Noé se fue a buscar a la jungla para saber. Ahora, ¿quién va a saber a un animal salvaje que se va a acercar? Yo soy el elegido, no. O la hembra, yo soy la elegida, nada. Y animales salvajes, que nadie no ven a la persona, inmediatamente se desaparece. Y el hombre también no ve al animal, se desaparece porque son salvajes y agresivos. Hablamos de elefantes, hablamos de tigres, hablamos de pumas, panteras, etcétera, leones. Ahora, ¿qué fue Noé? Noé solamente fue el portero, nada más. Dios mismo nos traía las parejas. ¿Quiénes son? Los ingresaban al arca, ingresaban a Noé, portero, pasen animalito, pasen, pasen. Y cada vez que pasaban, las fieras le enseñaban su canino nada más que tiene dorado. ¿Ah? Y el otro estaba temblando de miedo. Entonces vemos acá, el que hace todas las maravillas es Dios. Por eso dice acá, va a salvar, pero ¿por medio de quién? Dios tiene que tener un instrumento y luego va a salvar. Pero a través del instrumento, así como Moisés, así como fue Noé. A través del instrumento. Pero este instrumento tiene que tener potestad, si no, no puede hacer nada. Esa potestad viene a ser la fuerza de Dios, el que hace todas las maravillas, todas las señales. Ese es el punto de partida. Ahora, para este tiempo está mencionando, dice nuestro maestro, y para esto Dios tiene que darle potestad, si no, no puede. Empieza con Isaías 4:2, pero vamos, dice acá, con él tiene que ayudar con él tiene ayuda de Dios, como él tiene ayuda de Dios, para todos los librados, precisamente como está escrito, para los convertidos y librados del pecado. O sea, nos empieza a liberar del pecado. Entonces la tierra también será para honra y hermosura del pueblo. Eso se va a cumplir material mismo. Pero si el propósito de Dios no se cumple, adiós hermanos, adiós Perú. Y aclara con Isaías 1:27. Y todos los convertidos de él serán libres. Todos los convertidos de él serán libres, porque claramente dice la Escritura, la orden de Dios dio para predicar a nivel mundial y a juntar la gente predicando, luego cumplir lo que dice. Porque el que tiene que convertir a todos, y él tiene que convertir a todos, ojo, y el que convierte es Dios, y luego juntar, y tiene que venir al Perú, como ya hemos hablado al respecto. Todo lo que están escritos en el libro de la vida, en el cielo existen dos libros grandes. Es el libro de la vida, y ahí está la relación de todos los que tienen que ser liberados por estos días. Todo lo que están escritos tienen que liberarse ellos como muertos y vivos. Por eso dicen Apocalipsis 3:5. Pero regresamos a lo que estaba mencionando. Dice acá Isaías 1:27, Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. ¿Cómo se entiende esta parte? Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. Sión con juicio será rescatada. Sión. ¿Cómo? Es algo que tenemos que analizarlo un poquito. Cuando dice que Sión con juicio será rescatada, y todos los convertidos y ellos con justicia, ¿qué es en sí? Vamos a analizar la palabra Sión para poderlo comprender, porque dice bien claro, Sión con juicio será rescatada. ¿Qué es Sión? Vamos a entenderlo primero en forma literal. Lo entendemos en forma literal, lo resto ya es sencillo. Revisando la historia vamos a encontrar que Sión es una de las colinas de Jerusalén. Es una colina, un cerro, inaccesible, que está ubicado al suroeste de Jerusalén. Entonces,
Es una colina y arriba hay una plataforma, inaccesible para todos los lados, que en ese tiempo, en el inicio, estaba pues en la planicie, había una fortaleza de los jebuseos, que fue una de las 7 naciones conquistadas por los judíos. Fue una de las 7 naciones conquistadas, fue la última de los jebuseos, que duraron más de 400 años para poderlo conquistar. Y ahí ese lugar fue, a la parte superior, había una fortaleza de los jebuseos inaccesible, que no podían ingresar. Era muy difícil, nadie podía ingresar. Era, ¿cómo podemos decir? Nadie lo podía conquistar ese lugar. Hasta que Dios le dio sabiduría a David, y ingresó con su poca gente, ingresó por uno de los canales que alimentaba el agua ese lugar. Un canal de agua. Por ahí ingresó de noche, hasta que lo tomó prisionero al rey de los jebuseos, lo mató, y luego ya empieza a tomar posesión de ese lugar, y él empieza a gobernar de ese lugar, y de ahí empieza a gobernar de ese lugar, y es conocido como la ciudad de David. Por eso está escrito en 2 Samuel 5, 7 y 9. Dice lo siguiente: David tomó la fortaleza de Sión, y él moró allí, y gobernó a Israel de ese lugar, cuando tuvo 30 años de edad, y lo puso por nombre Ciudad de David. Eso fue así, de ese lugar. Ahora, cuando llega su tiempo de trasladar el arca del pacto, porque estaba pues en la casa de Abinadab, que estaba en Gabaá, en la ciudad de estaba en la ciudad de Gabaá, David lo traslada de ese lugar y lo lleva a la colina de Sión, donde estaba pues el palacio, donde él gobernaba de ese lugar, y realiza un lugar para poderlo ubicar ahí el arca, porque era movible. Todo era movible, el lugar estamos hablando del santuario, el tabernáculo, todo fuera el altar del holocausto, todo era movible. Lo llevaron a ese lugar. Y cuando metieron el arca a ese lugar, por eso dice en 2 Samuel 6, 17, 18, metieron el arca de Jehová, pusieronla en su lugar en medio de una tienda que David le había tendido. Y sacrificó David holocaustos y sacrificios delante de Jehová. Al final de la ceremonia, David bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos. Muy bien. Entonces, cuando ya está el arca del pacto en ese lugar, está la habitación de Dios en ese lugar, empieza a cambiar su nombre. Ya no es la ciudad de David, sino viene a ser la ciudad de Dios, porque Dios habitaba ahí. Porque estaba el arca del pacto. Porque el arca del pacto, como dice 2 Samuel 6:2, es el lugar donde se invoca el nombre de Dios. Y ahí estaba el arca del pacto, que estaban las 2 tablas de piedra, la vara de Aarón, el maná, etc. Estaba en ese lugar. Entonces Dios empezaba a escuchar y se conoce ya no con la ciudad de David, sino la ciudad de Dios. Por eso dice en Salmos 9:11, cantad a Jehová que habita en Sión. Cantad a Jehová que habita en Sión, notificad en los pueblos sus obras. Ahora, en ese lugar, dicen en Salmos 48, 1 y 2, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. Esa se considera ya la ciudad de nuestro Dios, de ese lugar, porque empiezan a reinar, a gobernar, y de ese lugar ya viene a reinar, gobierna David. De todo ya viene a ser de Jerusalén, todo ya, pero ese es el punto, ahí ese lugar es el punto donde Dios habitaba. Por eso se llaman el lugar de la habitación o la ciudad de Dios. Por eso dice, grande es Jehová, dice el salmista David, y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. Ya ahí viene, ya ingresa hasta Jerusalén, en el monte de su santuario, hablamos del monte, estamos hablando de Sión, de ese monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión. Ahí está, el monte Sión. Es el centro. Antes era
la ciudad de David, luego una vez que llegó el arca del pacto a ese lugar, que es el lugar donde se invoca el nombre de Dios, se convierte en la ciudad de Dios, monte de Sión. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Listo, ahí empieza. Y Dios en sus palacios es conocido por refugio. Listo, bien, es el punto céntrico de todo el negocio. Pero vemos algo interesante, dice acá, revisando al versículo, Sión con juicio será rescatada. ¿Cómo es eso? Con juicio será rescatada. ¿Que está preso, cautivo el cerro? ¿Qué tienen? Y los convertidos de ella con justicia. ¿A qué se refería esto? Los convertidos, ¿cómo? Por eso que existe un grupo que viene a ser los sionistas. Pero vamos a la parte profética y nos encontramos algo maravilloso, algo que nos quedamos muy sorprendidos porque nuestro maestro también esclarece con Isaías 4:2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Entonces habla que en el futuro tiene que haber un renuevo. Será para hermosura y gloria, y fruto de la tierra para grandeza y honra. Mejor vamos a analizarlo en la parte profética para comprenderlo y entender de qué se trata. En la parte espiritual encontramos lo siguiente. Nuestro Mesías en ese tiempo habló lo siguiente. San Juan 6:45. San Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Muy bien, todos serán enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Dos palabras importantes cogemos de acá. 3. 1. Que todos vamos a ser enseñados de parte de Dios. 1. 2. Todo aquel que oyó del Padre, aprendió, viene a mí. Dos palabras. Todo aquel que oyó del Padre. ¿Quién oyó del Padre? ¿Quién fue el que oyó del Padre y aprendió? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Esa es la pregunta. Porque dice bien acá, todo aquel que oyó. Todo aquel que oyó del Padre y aprendió. La pregunta es, ¿quién oyó del Padre y aprendió del Padre? ¿Quién es? Y miren lo que dice Salmos 97:8. 97:8. Oyó Sión y alegróse. ¿Cómo va a ser, pues, oyó Sión, si hablamos que Sión es un cerro? Una colina, una de las 7 colinas de Jerusalén. ¿Cómo va a escuchar un cerro en forma literal? Un lugar donde estaba ¿cómo le puedo decir? La fortaleza de los jebuseos, donde David empezó a gobernar ese lugar. Y luego cuando lo trasladaron en el arca se convirtió en la ciudad de Dios. Pero ¿cómo va a escuchar ese cerro? Pero dice que oyó Sión y se alegró todavía encima. Y las hijas de Judá se gozaron por tus juicios. Interesante esas palabras. Dice nuestro Mesías habló que todo aquel que oyó del Padre, ¿quién oyó del Padre? Y aprendió del Padre, ¿quién? ¿Quién oyó? Y el salmista David dice, oyó Sión y se alegró. Y no solamente él, sino también las hijas de Judá se gozaron por tus juicios. Se gozaron. O sea, encontramos que los hijos de Judá, las hijas de Judá también se gozaron en los juicios. ¿Qué son juicios para entenderlo? Nehemías 9:13. Sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Entonces le diste de juicios, o con sus juicios se gozan. Estamos hablando por la doctrina de Dios, por la enseñanza, uno se empieza a gozar, porque viene a ser buenas nuevas, buenas noticias, algo novedoso para nosotros. Pero interesante, entonces ya no es un cerro, porque antes era un cerro,
inaccesible, una colina donde había una torre de los Jebuseos, donde David empezó a gobernar ese lugar, se conoció como la ciudad de Dios, la ciudad de David, y después que trajo el arca del pacto a ese lugar, se convirtió en la ciudad de Dios. Pero luego dice que acá, que tanto es el gozo de haber enseñado a Sión, se gozó, escuchó, aprendió Sión, contento y feliz, y también las hijas de Judá, contentas al escuchar los juicios. Ahora mire lo que dice en Isaías 41:27. Dice Dios: yo soy el primero que enseñó estas cosas a Sión. ¿Cómo va a enseñar a un cerro? El cerro no piensa. En forma literal no piensa un cerro. Sabemos que tienen vida, sí, pero no piensa, no habla. Pero dice acá que yo soy el primero que enseñó estas cosas a Sión. Y a Jerusalén daré un portador de alegres nuevas. O sea que Dios enseña, por eso dice acá, dijo nuestro Mesías, que todo aquel que oyó del Padre y aprendió. ¿Quién oyó del Padre y aprendió? ¿Quién fue el que oyó y aprendió? El mismo salmista David dice que oyó Sión y se alegró. Oyó. Y luego dice en Isaías, dice Dios: yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión. Yo soy el primero que le enseñé a Sión esto. Y a Jerusalén daré un portador de alegres nuevas. ¿Qué es un portador de alegres nuevas? Algo novedoso para cada uno de nosotros. Un portador viene a ser pues una persona que lleva o trae cosas de un lugar a otro. Ese es un portador, que en otras palabras vendría a ser un mensajero. Viene a ser un heraldo, un embajador, un enviado. Eso viene a ser. Entonces, oyó Sión, luego dice que ese Dios es el primero que enseñó estas cosas a Sión, y de Jerusalén daré portador de alegres nuevas. O sea, alguien viene trayendo cosas novedosas. ¿Quién es un enviado, un embajador, un heraldo, un mensajero? Viene, ahora sí se entiende. Entonces, cuando viene este mensajero trayendo las buenas nuevas, porque él es el primero que aprendió, es el primero que oyó, aprendió, y se alegró por todas las enseñanzas. Ahora sí, este heraldo, este embajador, este enviado, este mensajero, ¿no?, el portador de alegres nuevas, y todos al escuchar su fama vendrán a escucharlo, así como en el tiempo de Salomón escuchaban su fama y se iban a ver, así como la reina de Seba. Por eso dice en Isaías 2:3, Isaías 2:3, vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová. ¿Cuál es el monte de Jehová? Sión. Es el monte de Jehová, porque ahí ese lugar habitó el arca del pacto. Dios habitó en ese lugar y se le conoció como el monte de Jehová o el cerro de Jehová, o la ciudad de Jehová o la ciudad de Dios. Por eso dice: subamos al monte de Jehová. Ya no está hablando en forma literal que tiene que subir a ese monte. Porque si hablamos que Sión oyó, ya es una persona, viene a ser un mensajero, un embajador, un heraldo, un mensajero. Entonces subamos, dice, el monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. A la casa de Dios encontramos en otra parte que Dios ha tomado a Sión como habitación. Que Dios ha tomado a Sión como habitación, y en esa habitación Él habita. Entonces, esa es la casa de Dios. Si hablamos de casa, estamos hablando de un templo, una morada, y si hablamos de casa, estamos hablando de un ser humano. Pero ¿cómo se entiende esto? Santo Salazar está hablando mal de la cuenta. Mejor vamos a aclararlo con 2 versículos bíblicos para comprender, si no vamos a estar un poquito pesadumbrados. Cuando hablamos, por ejemplo, de la casa, encontramos en Hechos, en el discurso que tuvo, tenemos el discurso de Esteban, el primer mártir del cristianismo, que lo mataron a pedradas fuera de la ciudad, y estaba bajo los pies de un perseguidor de los cristianos, de un militar que era Saulo. Y dentro de ese discurso, antes que lo maten, dijo lo siguiente: Hechos capítulo 7, 47 y 48. Mas Salomón les edificó casa.
Salomón les edificó casa. Estamos hablando del tabernáculo, que el tabernáculo en el tiempo de Moisés medía 10 codos por 20. No, perdón, 10 codos por 30. O sea, el lugar santísimo 10 por 10, el lugar santo 10 por 20. 30 de largo por 10 de ancho. Fue el tabernáculo, donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y en el lugar santo estaba el incensario, los panes de la proposición y el candelabro. Que el sacerdote ingresaba todos los sábados, la luna nueva, a prender el candelabro, cambiar los panes y prender la lámpara. Y en el lugar santísimo el sacerdote ingresaba una vez al año, que es el 10 de octubre. Ese es estamos hablando de la casa, o sea, la casa o el tabernáculo. Y luego Salomón lo hizo el doble. ¿Cómo que doble? Ya no era 10 por 30, sino 20 por 60. Ya no había un candelabro, sino habían 10 candelabros, todo revestido de oro. Y el altar del holocausto en el tiempo de Moisés era 5 por 5 codos, 5 por 5 y un codo y medio de alto. En el tiempo del rey Salomón fue 9 por 9, la plataforma, 9 por 9 la parte superior, y 4 metros y medio de alto. Imagina, así fue el tiempo de Salomón. Entonces dice, acá le dice bien claro, Esteban empieza, movido por el Espíritu, empieza a hablar. Dice, más Salomón les edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos por la mano, hecho de mano. O sea que ya no habita, Dios no habita en el templo hecho de mano. Porque es otro momento, vamos a hablar sobre el templo, que eso es muy bonito. Pero vamos a grosso modo nada más para que tengan ustedes una idea. Dice, ya que Salomón les edificó casa, bien el Altísimo ya no habita en templos hechos de mano, o sea, hecho por la mano del hombre, ya no habita. Y que nuestro Señor Jesucristo da una respuesta también cuando fue y lo sacó látigo limpio a los vendedores de paloma, de ofrendas que estaban en la entrada del templo. Estaban ahí y sacó un látigo y los sacó a todos, porque dice la casa, el celo de su casa le traía un celo grande por lo que estaban haciendo. Y todos le decían, ¿qué señal nos traes? ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué? Entonces le dio una respuesta. San Juan 2:21. Pero vamos a ver, desde el 40 y 41. 20, 21. Dijo así, desde el 19, dice... Respondiendo Jesús, díjole, destruir este templo y entre días lo voy a levantar. Destruir en ese templo y entre días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú dices, en 3 días lo levantarás. Es una profecía también hay que entender. Y 21, más él hablaba del templo de su cuerpo. La pregunta ahí está sencilla, ¿quién hablaba por la boca de Jesús? Decía, maten a este hombre que al otro día lo voy a levantar. Estaba hablando el Espíritu de Dios por boca de Jesús. Por eso dijo, maten a este hombre. Acá dijo, ¿qué dijo en Hechos? Que Dios, bien Salomón les edificó casa, pero Dios no habita en el templo hecho por la mano del hombre. No habita. Y cuando Jesús empezó a sacar el látigo limpio a los que estaban vendiendo sus ofrendas, le dijo bien claro, destruir este templo y entre días lo voy a levantar. ¿Ah? Pero él no hablaba del templo de su cuerpo, él no hablaba del templo hecho por la mano del hombre, sino el templo de su cuerpo. Mire, ¿cómo es de lo material se convierte a lo espiritual, de algo donde todos acudían al templo a reunirse? Ahora no, se convierte en un ser humano, una persona, un ser humano. Eso es un templo espiritual que estamos hablando. Por eso menciona acá que tenía que, dicen, hemos visto acá, vamos a ver, estamos viendo... estamos hablando en Isaías 2:3, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, a la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Hablamos de un ser humano donde Dios habita en él. Así como en el templo, para que surja el templo, tenga vida, tienen que estar los mandamientos ahí. Así como Salomón, una pequeña aclaración también para que ustedes tengan una idea. Cuando Salomón construyó el templo para la inauguración, trajeron el arca del pacto de Sión que estaba
estaba en Sion, y lo llevaron pues al monte Moria, porque ahí se construyó el rey Salomón el templo. Lo trajeron a ese lugar, y cuando ingresó al lugar santísimo, al lugar donde le corresponde el arca de la alianza, donde están las dos tablas de piedra, se llenó de una nube inmensa, tan espesa que los mismos sacerdotes no podían cumplir su labor. Y bajo una columna de nube, así como estaba en el desierto con su pueblo por 40 años. ¿Por qué? Porque ingresó el arca del pacto, que son los 10 mandamientos, ingresó, que viene a ser la Torá en hebreo, ingresó y se llenó de gloria todo el templo. Mientras no estuvo las tablas del pacto, no estaban vacío, pero ingresó, cambió y se convirtió en algo poderoso. Llámese así, que los judíos mismos tenían mucho respeto al templo. Llámese así, incluso hasta Daniel, cuando estaba en Babilonia, se postraba 3 veces al día mirando a Jerusalén. ¿Pero por qué en Jerusalén? Porque estaba el templo. Y como dijo el rey Salomón, tú escucharás de lo alto, cuando venga el pueblo peque y venga a este templo, te escucharás de lo alto, dice. Entonces dice Dios, le dio una respuesta: yo he santificado esta casa que tú me has edificado, he puesto mi nombre sobre esta casa, y mis ojos y mi corazón están sobre esta casa todos los días. Por eso que había un respeto único. Y vemos en la parte espiritual, encontramos que ese Dios no habita en templo hecho por la mano del hombre, sino un templo hecho por la mano de Dios, que es el hombre. Pero mientras no tenga las tablas de la ley, o sea, los mandatos divinos en su corazón, Dios no está con él. Pero una vez que ingresa, ahora sí, Dios está con él. Ahora sí, ya es poderoso. Por eso dice el Espíritu, y empieza, es el poder que hace todo, porque en él está, de él emana las tablas, las palabras, como es 2 Corintios 3:3, ya no está grabado no está grabado en piedra, sino en la tabla del corazón. Por ya el Espíritu de Dios empieza a actuar, porque están las tablas de la ley escritas en el corazón de este varón. Y de él empieza a hablar, no él, sino el Espíritu empieza a hablar por él. Ahora sí se entiende. Por eso dice así: yo soy el primero que enseñó estas cosas a Sión. Oyó Sión y aprendió lo que le estaba enseñando. Y Sión, lo que escuchaba, se alegraba. Por eso dice en Isaías: y yo soy el primero que enseñó estas cosas a Sión, a este personaje. Y por eso dice: yo soy el primero que enseñó estas cosas a Sión, y de Jerusalén daré un portador de alegres nuevas. Viene un portador, un mensajero, viene un embajador, un enviado, pero viene a enseñar lo que aprendió, lo que oyó y aprendió y se alegró, viene a transmitir. Por eso vemos en el caso de nuestro Mesías, cuando ellos decían: ¿de dónde sabe letras si ninguna de otras escuelas aprendió? Entonces él dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y yo no busco mi propia gloria, sino busco la gloria de aquel que me envió. Entonces, de él emanaba pues el conocimiento, el entendimiento, como dice Pablo, en él estaba centrado toda la sabiduría en él, y transmitía a los demás las señales que había, porque estaba en él el Espíritu de Dios, y hacía todas las señales como muestra de su presencia, como dice, porque el reino de los cielos está en medio vuestro. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba ahí presente, o Dios estaba presente ahí, haciendo sus maravillas a través de su embajador, a través de su enviado, a través de su mensajero, a través del heraldo, a través de este portador. Ahora tenemos un entendimiento. Por eso dice: vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, al personaje, a la casa de Dios, al personaje, y nos enseñará en sus caminos. O sea que ya empieza el embajador, empieza a transmitir lo que aprendió, lo que oyó y aprendió, empieza a transmitir. ¿Qué cosa tiene que transmitir? Torá. Tiene que transmitir normas, leyes, para que el hombre ordene su vida. Ese es el trabajo justamente del heraldo, del embajador, como también en Ezequiel le llama, del atalaya. Ese es el punto que tenemos que entender. Por eso dice:
Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. A la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Y nos enseñará en sus caminos. ¿Qué son los caminos de Dios? Salmo 119, verso 27. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. O sea, para hablar las maravillas de Dios tiene que ser los mandatos divinos. Y como los mandatos están grabados en su corazón, empieza a hablar maravillas. ¿Por qué? Porque ahí está la sabiduría. Está la sabiduría. Por eso dicen Deuteronomio 4:2, la gente se quedarán sorprendida y dirán, pueblo grande, gente grande es esta. ¿Por qué? Porque hay mucha sabiduría, mucho entendimiento, porque todo lo que Dios establece son normas. Caminaremos por sus sendas. Caminaremos por sus sendas. Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos y mirad por las sendas antiguas. ¿Y qué son las sendas antiguas? Los caminos de Dios. ¿Qué son los caminos de Dios? Los mandamientos de Dios. Caminaremos por ellos. Porque de Sión saldrá la ley. Listo, ya está esclareciendo. De Sión. ¿Por qué saldrá de Sión la ley? Porque Sión oyó. Porque Sión aprendió. Sión se alegró al escuchar la instrucción de parte de Dios. Y empieza a transmitir. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora sí, está interesante. Ahora, ¿qué nos toca ahora? A saber, comprender este misterio. Dicen Deuteronomio 17, 9, 10 y 11. Vendrán los sacerdotes levitas y el juez que fuere en aquellos días. Y preguntarás, ¿a quién tenemos que preguntarle? Al sacerdote levita, en este caso al sacerdote levita, porque viene como sacerdote, como profeta. Tenemos que preguntarle, ¿por qué? Porque él oyó, pues, él oyó, aprendió, y se alegró cuando escuchaba estos mensajes tan hermosos. Y también viene como juez en aquellos días, estamos hablando del futuro, para ese tiempo, y le preguntarás, y él te enseñará. Imagínense, le preguntas, y él te enseña. ¿Qué enseña? La sentencia del juicio, a ser justo, a ser legal. Y hará según la sentencia que te indicaren los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren, según la ley que ellos te enseñaren, según el juicio que te indicaren, harás, no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda de la sentencia que indicaren. O sea que no puede salirse de lo que ya está trazado, no podemos salir, no se puede. Por eso vuelvo a repetir, hasta acá hemos visto una parte nada más donde dice que Dios va a salvar. Muy bien, Dios va a salvar, pero ¿a través de quién? Hay muchos que hablan en estos días que va a salvar Dios. Por supuesto que va a salvar Dios, es cierto, dice. Dios va a salvar, pero ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién tiene que salvar? No salva así nomás. Vemos en el caso de Moisés, la liberación. Vemos en el caso de Noé, la liberación. Entonces por medio de alguien tiene que ser. Y para esto, dice, tiene que tener un instrumento Dios, y luego lo salvará a ellos, los salva, lo que están escritos en el libro de la vida, pero mediante el instrumento de Dios. ¿Quién es el instrumento? Sión. Es el personaje, no del monte, un cerro inaccesible, no, sino está hablando de Sión, un personaje que oyó, se alegró. Por eso dice allí, y para eso Dios tiene que darle potestad a este personaje, a este instrumento, a este mensajero, a este atalaya, digamos, como dice también, se le conoce como a este embajador. Tiene que darle potestad, que es la fuerza de Dios en él, para que pueda convertir a los hombres. Si no, porque el que convierte a los hombres es la fuerza de Dios, no uno. Nosotros no tenemos ningún tipo de potestad, no hay nada en el ser humano, sino la fuerza sobrenatural que hace todas las cosas. Por eso dice, lean en Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura. Estamos hablando de ese renuevo, o sea, un retoño que se levanta. Y gloria al fruto, y el fruto de la tierra para grandeza, y el fruto de la tierra para grandeza. Y honra a los librados de Israel. Cuando hablamos del fruto de la tierra, estamos hablando de un hombre, porque el hombre de polvo es, a polvo se convierte. Ese es el renuevo, un brote. Ahora, también se le conoce como vástago, un descendiente. Con él tiene que, dice, como él tiene ayuda de Dios, ¿ve?
como él tiene ayuda de Dios, para todos los librados, precisamente como está escrito, para todos los convertidos y librados del pecado. Entonces la tierra también será para honra y hermosura. La tierra, no estamos hablando solamente de la tierra en forma literal, estamos hablando de la tierra que es el hombre. El hombre de polvo es, a polvo se convierte, entonces será para honra y hermosura. Eso se va a cumplir materialmente. Pero si el propósito de Dios no se cumple, adiós hermanos, adiós Perú. Por eso dice en Isaías 1:27, Sión con juicio será rescatada y los convertidos de ella con justicia. Y todos los convertidos de él serán libres, todos los convertidos de él, porque viene a anunciar libertad y los que han escuchado, han venido apresuradamente, serán libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Porque claramente dice la Escritura, la orden que Dios dio para predicar a nivel mundial. O sea que hay un otro trabajo más, que no solamente él le dejó instruir, sino instruyó a sus instrumentos, y los instrumentos tienen que transmitir lo que ellos aprendieron, para ayudarles en la labor que para quien fue encomendado. La labor fue juntar a todos los que están escritos en el libro de la vida de uno en uno. Ahora no se da abasto, tiene que levantar instrumentos, así como el tiempo de nuestro Señor Jesucristo tenía que venir a las ovejas perdidas de Israel, y solo no pudo, sino que mandó a sus predicadores, de 2 en 2, 70 predicadores, total eran 120, que se iban por todo sitio a pregonar, hablar. Cuando él iba solamente ya el terreno ya estaba preparado y enviaba el mensaje y así. Por eso, amigos, hay un trabajo muy hermoso. Por eso dice, todos los convertidos de él serán libres, porque claramente dice la Escritura, la orden que Dios dio para predicar a nivel mundial, a juntar la gente, predicando, luego cumplir como dice Daniel 12:1. Porque él tiene que convertir a todos y luego juntar, tiene que venir al Perú, como ya hemos hablado al respecto, a todos los que están escritos en el libro de la vida. En el cielo existen 2 libros grandes. En el libro de la vida, ahí están la relación de todos los que tienen la liberación para estos días. Y todos los que están escritos tienen que liberarse, y ellos como muertos y como vivos. Por eso dice también Apocalipsis 3:5, ojalá que no fueran borrados sus nombres del libro de la vida. Y todos los que están escritos, todos los que van a liberarse, los que son borrados ya no se liberarán. Y todos los que están escritos en el libro de la muerte, en todos para la muerte, no hay vida para ellos. Ahora de ellos, cuando estaremos acá para muerte, ¿cuánto estaremos acá para muerte? Quizá tal vez ninguno, solamente Dios sabe. Bien amigos, continuaremos el día de mañana. Recuerden que nos encuentran en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.